En la Biblia encontramos muchos principios, los cuales nos dicen que si llenamos ciertas condiciones, ciertas cosas se darán. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la fe. Cuando uno le busca a Dios con fe y obviamente bajo la palabra de Dios, Dios hará lo que Él considera que sea bueno. Y cosas como esas. Siempre desde el mismo momento en el que Dios obró a través de Moisés, mostrándole al pueblo de Israel las leyes, les mostraba siempre de que la obediencia y el buen convivir siempre traería la bendición y la presencia de Dios. En el pasaje que vamos a ver hoy día, el mismo principio se aplica cuando Pablo, terminando sus últimas líneas de su segunda carta a los Corintios, les dice a los hermanos que si ustedes hacen esto, esto y esto y esto, entonces ustedes podrán presenciar y evidenciar el amor y la paz de Dios. Vamos a ver lo que Pablo quiso decirles en estos últimos versículos de su segunda carta a los Corintios, en nuestra lección de hoy día, aquí, en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo estaba por terminar ya su carta, su misiva, su epístola, como muchos los conocemos. Y en estas últimas líneas, Pablo llama a los hermanos a la exhortación a que puedan evidenciar la presencia de Dios. Pablo quería de todo corazón de que en la iglesia en Corinto, la obra de Dios, su manifestación dentro de ellos y a través de ellos, sea evidente, sea grande, sea gloriosa. Pero para eso Pablo les llama la atención a que vuelvan a buscar en sí mismos cómo estaban viviendo y qué es lo que estaban haciendo. Debemos recordar que tanto en la primera carta como en la segunda carta vemos que Pablo les llamaba a los hermanos a recapacitar en su comportamiento, a dejar atrás las divisiones, a evitar de que las carnalidades, que los pecados, que el mal comportamiento espiritual esté afectando a los hermanos, porque eso afectaba no solamente la relación entre ellos, pero obviamente estaba afectando la relación y la comunión de Dios con ellos, y por ende la manifestación que Él podía hacer a través de la iglesia. Y Pablo les dice: por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Les dice varias cosas con el propósito de decirles: miren, si ustedes hacen esto y esto y esto, entonces dice, el Dios de paz y el amor de Él estará con vosotros. Entonces aquí Pablo les estaba diciendo algo muy importante. Ustedes quieren ver a Dios obrar en sus vidas, quieren sentir de una manera muy especial, muy profunda, el amor de Dios y la paz que Él les puede dar en medio de todo lo que pase. Pues en primer lugar les dice: tengan gozo. Y la idea detrás de esto es de que a pesar de las dificultades que están enfrentando, Pablo les exhorta a los hermanos en forma conjunta de la iglesia y por ende individualmente a que vivan con gozo aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de las limitaciones. El gozo ayuda al creyente a vivir una vida en medio de las tormentas con tranquilidad, con esperanza, caminando con confianza hacia adelante, aunque la tormenta esté arrasando fuertemente. Dios puede ayudarnos a enfrentar eso cuando nosotros miramos los problemas con gozo. También les dice: perfeccionaos. Y la idea de esto es de que obviamente los hermanos tenían que
buscar la perfección, la madurez espiritual, la santidad y el cambio de su comportamiento en la manera como ellos respondían ante las diferentes circunstancias. Su paz, su paciencia, su amor, su misericordia, todas esas cosas, su buen deseo hacia los demás, todas esas características que hacen que la persona vaya madurando o que manifieste su madurez, hará posible de que cuando enfrentan las dificultades le podrá ayudar internamente a actuar y a responder correctamente. Y eso va a ayudar siempre a la santificación de la iglesia. Una persona perfecta no es porque en este mundo alcanzaremos la perfección, pero si podemos buscar la perfección y mantenerlo lo más cerca posible de ellos. Una persona en este mundo puede manifestar eso a través de la manera piadosa como vive, pero también como su carácter se manifiesta en las áreas en cuanto a las características de humildad, de sencillez, de amor, de gozo, de paciencia, de sensibilidad, de ternura, todas esas características que son buenas. Eso iba a traer dentro de la iglesia beneficio en la manera como se relacionaban con otros. También Pablo les dice que tienen que aprender a consolarse. Y la idea de esto es de que brinden apoyo cuando alguien está sufriendo, que alguien venga y sea el hombro en el cual la persona que esté pasando una dificultad encuentre apoyo, encuentre sustento. Esa es la idea, para que en medio de los problemas unos a otros se ayuden y se exhorten, se animen a seguir adelante. También les dice que eviten las divisiones y que tengan más bien un mismo sentir. El propósito de esto es que no haya en esas divisiones que estaban separando las iglesias. Recordemos de que cada uno tenía su manera de vivir, cada uno miraba por sí mismos en vez de buscar un bienestar colectivo de la congregación, y eso estaba generando esas divisiones. Aún el hecho de la presencia de estos falsos apóstoles estaban generando de que haya división entre aquellos que apoyaban a Pablo y aquellos que no estaban ya apoyando a Pablo. Entonces Pablo les dice: tengan un mismo sentir, comiencen a considerar las cosas en conjunto, no por egocentrismo, no por bienestar propio, sino qué es lo que va a ser lo mejor para todos. Y les dice, por último, vivan en paz. Cualquier cosa que sea necesaria para poder alcanzar esa paz va a beneficiarnos a todos. En ese sentido le dice Pablo: si ustedes hacen esto, tienen gozo, son perfectos, aprenden a consolarse, aprenden a mantener un mismo sentir y buscan la paz, Dios se va a manifestar entre ustedes. Y la verdad es que este es un principio bíblico muy importante dentro de las iglesias. Muchas iglesias lamentablemente llegan a partirse o a romperse o a separarse cuando hermanos dentro de la iglesia que vienen con unas malas intenciones están generando separatismos, generan problemas, divisiones, traen conflictos, traen engaños y hacen que la gente, algunos se aparte, y eso genera destrucción. Lamentablemente es ahí donde vemos que Dios no está obrando, al contrario. Ahí es donde vemos que Dios se aleja de la iglesia y se ve eso, tristemente. Y la manifestación externa de cada uno de los creyentes se evidenciará no solamente en sus vidas propias, sino también en la manera como ellos en la iglesia resuelven los inconvenientes. Pero cuando Dios está en medio, cuando la iglesia está en armonía, entonces su presencia, que es condicionada por el buen comportamiento del creyente, trae el producto o el resultado maravilloso de la manifestación de Dios entre ellos. Juan en su primera carta nos dice de que no podemos tener comunión ni con Dios ni con los hermanos cuando andamos en pecado. También el Señor Jesucristo dijo de que la manera en que nosotros podamos evidenciar su presencia y su manifestación entre nosotros los creyentes y en nuestras propias vidas es cuando amamos y obedecemos sus mandamientos, como nos dice en el capítulo 14 de Juan. Aún así, más todavía, el Salmo 133 nos dice que es maravilloso, que es hermoso
andar los hermanos juntos en armonía. Y dice, según el versículo, el pasaje, que es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces vemos de que lo que Pablo estaba diciendo a los hermanos es evidente y es congruente en toda la Biblia. Cuando un grupo de creyentes viven en armonía, viven en obediencia, viven buscando el amor, el bienestar de los unos con los otros, entonces la manifestación de Dios en medio de ellos es evidente. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo, si ustedes se aman unos a otros, el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. El testimonio de una iglesia sana se manifestará evidentemente en la manera como ellos conviven internamente, y eso dejará un buen testimonio hacia el mundo, y Dios se manifestará a través de esa iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué estamos haciendo nosotros para favorecer o más bien para afectar la comunión entre los hermanos dentro de nuestra iglesia? ¿Somos nosotros factores que favorecen eso? Pues somos más bien esas personas que estamos generando los problemas. ¿Y qué podemos hacer para que dejemos atrás las divisiones, dejemos atrás las dificultades y busquemos la armonía, el bienestar, y que Dios se manifieste a través de nosotros? Cada uno de nosotros como creyentes y todo el cuerpo de Cristo es responsable de mantener esto. Si queremos ver a Dios obrar en nuestras vidas y en medio de nuestra iglesia, nosotros tenemos que hacer de que su casa, su cuerpo, nosotros la iglesia, tengamos un ambiente apropiado para que Dios se glorifique en medio de nosotros. Que Dios nos bendiga.